El tema que estaremos analizando hoy no es un tema o un análisis de la Biblia, es más que nada la historia o hablar acerca de la historia de los estudiantes de la Biblia, ya que hay mucha confusión al respecto y casi no hay información en español. De hecho, lo que estaré haciendo en este momento es hacer una traducción de un tema que escribió un hermano de los estudiantes, bueno, un hermano que pertenece a la Asociación de Estudiantes de la Biblia en Estados Unidos, que se llama Ronald R. Day. El hermano Ronald habla acerca de que los estudiantes de la Biblia no se convirtieron en testigos de Jehová. No, ¿por qué quiero hablar de este tema en especial o quiero traducir este tema que de hecho quiero decirles? Que si me tardo un poquito en hablar es porque estoy traduciendo directamente la información. A lo largo y ancho del mundo, debido a las publicaciones también del actual Watchtower, pues muchas personas llegan a la conclusión de que los estudiantes de la Biblia transicionaron hacia testigos de Jehová durante el gobierno del segundo presidente de la Watchtower, que fue el juez Rutherford. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Y de hecho el hermano Ronald hace un estudio y tiene bases para dar esta información, que de hecho las estaré también mencionando, y que sí es importante que lo entendamos porque, hermanos, y también para el público que esté escuchando a lo mejor esta explicación. En YouTube está inundado, o YouTube está inundado cuando buscan información de ex testigos de Jehová o de detractores de los testigos de Jehová. Hay mucha confusión al respecto sobre la historia de los testigos de Jehová. La mayoría asume, y vemos que asumen, que el hermano Russell fue el creador de los testigos de Jehová, que en lo personal yo tampoco, al igual que muchos estudiantes de la Biblia, pues no compartimos esta idea. Nosotros creemos que esto no es verdad porque el pastor Russell murió en 1916 y los testigos de Jehová se conformaron hasta 1932, me parece, pero fue en la década de los 30. El pastor Russell no conoció a los testigos de Jehová. Él fue el fundador de un movimiento religioso llamado la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia, de la cual se desprenden al menos 4 movimientos religiosos exitosos, adicionales a nosotros los estudiantes de la Biblia y de los testigos de Jehová, que han sobrevivido estos 4 grupos a lo largo de muchos años, ¿no? Ya casi 100 años. Entonces, es importante saber la historia porque mucha gente asume eso y critican al pastor Russell sin saber ni siquiera quién fue el pastor Russell, ni su ministerio, ni tampoco que él no es el que hizo a los testigos de Jehová. De hecho, en este mismo estudio que hace el hermano Ronald, o en este comentario, pues se da a entender este tema y queda un poco más claro. Bien, entonces comenzaré con lo que habla el hermano, o lo que él escribió y menciona. Pues que a menudo muchas personas, como habíamos mencionado, creen que los estudiantes de la Biblia transicionaron a testigos de Jehová. Creer esto puede llegar a conducir hacia un error, ya que los estudiantes de la Biblia aún existen y siempre han existido en paralelo a los testigos de Jehová desde 1979, que es cuando se funda, por ejemplo, la Atalaya, ¿no? Desde mucho antes seguramente ya había estudiantes de la Biblia, porque el pastor Russell ya estaba estudiando la Biblia y había un grupo de estudiantes de la Biblia mucho antes de 1879. Y siempre hubo en paralelo estudiantes de la Biblia junto con los testigos de Jehová y nunca se convirtieron en una misma religión. Siempre crecieron en paralelo. Aunque los testigos han sido pues más voluminosos en cuanto a adherentes. Además, la mayoría de los estudiantes de la Biblia no aceptó un dogma que es propio del
juez Rutherford. Y que quede claro esto porque mucha gente en internet asume que Russell hablaba de la organización visible de Jehová. Esta es una doctrina del juez Rutherford. De hecho, en uno de los videos anteriores, pues yo ya hablé que el pastor Russell estaba sumamente en contra de todas las religiones que se organizaban en forma piramidal. Lo que es organización para nosotros y que rechazamos son las organizaciones religiosas piramidales, donde hay jerarquías, donde hay una cabeza humana, ya sea un grupo como el cuerpo gobernante, un profeta, y hacia abajo vayan como en cascada otro tipo de dirigentes, ¿no? Como por ejemplo en el caso de los testigos están los siervos distritales, luego los siervos regionales y todavía siguen ahí los ancianos y pues todo esto como jerarquía, ¿no? Nosotros siempre hemos rechazado este tipo de organizaciones jerárquicas. El pastor Russell ciertamente estaba en contra de estos arreglos. Decía que no debía de haber una cabeza humana porque Jesucristo es suficiente para dirigir a la congregación. Nosotros obviamente seguimos este consejo bíblico porque Jesucristo es la cabeza de la congregación. Entonces, bueno, el hermano Ronald hace este estudio con el fin de dar evidencia de que los estudiantes de la Biblia pues no se convirtieron en testigos de Jehová y que rechazaron a la organización que estaba organizando el juez Rutherford después de la muerte del pastor Russell. Hay un libro que los testigos de Jehová escribieron que se llama Los testigos de Jehová en el propósito divino. En este libro podemos ver que en la última década de 1920 el juez Rutherford dejó de imprimir los informes de cuántas personas habían asistido al servicio de la conmemoración anual de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué razón? Bueno, era evidente en aquel entonces, y por lo que dice el libro El propósito divino, que las cifras habían caído brutalmente en esa época. Pues sí, el grueso de adherentes disminuyó grandemente en esa década. De 1925 a 1928, la Watchtower, que tenía al frente al juez Rutherford, dejó de presentar estos informes. Alrededor de 1925, el juez Rutherford comenzó una represión de los estudiantes de la Biblia al no aceptar la supuesta autoridad teocrática que él había asumido. Él creía que todas las congregaciones debían de rendirle pues lo que ahora hace el cuerpo gobernante, deberían de obedecerlo como él, deberían ¿cómo explicarlo? Deberían de obedecerlo a él como el canal con el cual Dios se comunica con la humanidad y con la congregación cristiana. Ciertamente, los estudiantes de la Biblia se negaron rotundamente a obedecerlo como cabeza de la congregación, porque esto ellos lo veían como una afrenta directamente con Cristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y en el periodo en que estuvo el hermano Russell, esto nunca fue así. El hermano Russell nunca actuó como una autoridad superior, él solamente publicaba sus análisis bíblicos y sus resultados en la atalaya o en sus literaturas que le imprimía. Sin embargo, los estudiantes de la Biblia tenían la obligación de estudiar realmente sus Biblias y ver si lo que escribía él era correcto. Si alguien no estaba de acuerdo, tenían la posibilidad de disentir y no ser perseguidos en la congregación, porque la cabeza es Jesucristo y el hermano Russell no es Jesucristo. Por eso los hermanos de aquel entonces, los estudiantes de la Biblia que estuvieron desde el inicio en el movimiento original, rechazaron esta autoridad teocrática que reclamó para sí mismo el juez Rutherford. Sin embargo, aquellos que no aceptaban esta idea, pues eran mal vistos y de alguna forma
pues ya existía una especie de expulsión, como que tenían ya restricciones para los que no se sometían al nuevo gobierno o a la nueva autoridad de esta organización naciente, la organización de Rutherford, porque esta palabra no existió en el periodo que existió el hermano Russell. Como les comentaba, él estaba muy en contra de las organizaciones religiosas. Organizaciones piramidales, aclaro. Bien, menciona el hermano Ronald que los participantes de la conmemoración anual de la muerte de Jesucristo en todo el mundo, que había informado la Sociedad Watchtower en 1925, fue de 90.434. Repito, en 1925, en la conmemoración anual, se informó que hubo 90.434. Sin embargo, ese número de asistencia cambió brutalmente para 1928, 3 años después. Se informó que solo hubo 17.380 personas. De acuerdo al cálculo, vemos que entre 1925 y 1928 abandonaron la Watchtower 70.000 estudiantes de la Biblia. Vamos a cerrar en números. Habían 90.000 en 1925 y se separan en ese periodo de 1925 a 1928 70.000. La Watchtower solamente quedó con una afiliación de aproximadamente 17.380 personas. Entonces, bueno, aquí vemos que los hermanos, eso es lo que habla el hermano, ¿no? O sea, la mayoría de los estudiantes de la Biblia que estuvieron en el movimiento original no se convirtieron en testigos de Jehová, abandonaron a la Watchtower cuando empezó a modificar los entendimientos originales de los estudiantes de la Biblia. Para 1928, la gran mayoría, como les comenté, ya habían, más bien como lo menciona el hermano Ronald, ya habían abandonado la organización naciente del juez Rutherford y sus nuevas doctrinas. Sin embargo, esto, bueno, vamos a dar la acotación. El libro que dice esta información fue editado por la Watchtower, Bible and Tract Society, en 1959 en las páginas 110 y las páginas 312 y 333. Por lo tanto, se asume y podemos ver que los grandes aumentos que se produjeron después de 1928 no era porque tuvieran un gran número de estudiantes de la Biblia originales, sino que se produjeron a partir de los nuevos conversos que eran ajenos al movimiento de los estudiantes de la Biblia, que aceptaron gustosos pues el mensaje del juez Rutherford y sus nuevos entendimientos, porque prácticamente ellos no conocieron las doctrinas originales ni las ideas o las explicaciones originales que tenían los estudiantes de la Biblia. Son nuevos conversos los que entran a partir de 1928, pero los estudiantes originales en su gran mayoría abandonaron a la Watchtower. Bien, todos estos estudiantes de la Biblia, vamos a llamarlos de antaño, o los originales, que no aceptaron la doctrina de Rutherford en estos años que hablamos de 1925 y 1928, fueron pues satanizados y generalmente tratados con mucha indignación, como pues apestados, ¿no? Porque pues estaban rechazando al canal de Dios por el cual se comunicaba Jehová según palabras de los testigos de Jehová. Esos estudiantes de la Biblia que se negaron a aceptar las nuevas ideologías de Rutherford y su organización fueron llamados por el propio juez Rutherford como el siervo malvado o el siervo perezoso. Bueno, sin embargo, desde el punto de vista de la mayoría de los estudiantes de la Biblia, Rutherford estaba usando el instrumento legal, pues que era la Watchtower and Bible and Tract Society, como un medio para atraer discípulos para sí. Y hizo lo imposible por sujetar a las congregaciones para sí mismo.
¿Qué quiere decir esto, hermanos? Y sí tenemos que hacer un breve paréntesis aquí para entender cómo era la organización. Bueno, vamos a cambiar el nombre porque la organización tiene una connotación diferente con los testigos de Jehová. ¿Cómo se hacían las cosas con los estudiantes de la Biblia originales? Las congregaciones originales de los estudiantes de la Biblia gozaban de autonomía. Cada congregación o eclesia, cada iglesia, tenía una autonomía, era libre y soberana. El hermano Russell únicamente, como les comenté, publicaba sus escritos. Y cada estudiante de la Biblia tenía la obligación de estudiar la Biblia y de analizar si lo que decía el hermano Russell era correcto o era incorrecto. De hecho, tampoco no era forzoso que tuvieran que leer todas sus publicaciones. Sin embargo, la mayoría lo hacía. El hermano Russell nunca les pidió que aceptaran su mensaje o sus palabras como si fueran la autoridad superior o como una autoridad superior o como si fuera él un instrumento para dar a conocer todo lo que tenía que ver en la Biblia. El hermano Russell de hecho invitó a los hermanos a estudiar las escrituras como los bereanos y pues si estaban en contra de algo pues no había ningún problema. Pues simplemente cada quien su fe, su entendimiento y convivían, como hasta ahora lo hacemos, convivimos pues de una manera amable y cordial. No tenemos por qué estar peleando con los hermanos. Finalmente el crecimiento de, como los testigos utilizan ese texto de Proverbios 4, 18:4 que dice que la luz de la aurora va en aumento hasta que el día queda firmemente establecido. Sí, lo creemos también nosotros de esta manera, pero también es individual. Cada quien tiene un crecimiento espiritual diferente. No todos crecemos al mismo tiempo espiritualmente. Y a veces nos cuesta entender ciertas cosas que otros no. Y a veces los entendimientos por eso no siempre son exactos. Los estudiantes de la Biblia, tanto de aquel tiempo como ahora, tenemos una línea doctrinal similar, pero no idéntica en todas sus formas. Porque nosotros no aceptamos una cabeza de la congregación, ni tampoco el hermano Russell quería que nosotros hiciéramos eso. Él nunca actuó como la cabeza de la congregación, solamente como un hermano que daba, como dice Mateo, daba el alimento en el tiempo apropiado. Creemos que sí, el hermano Russell era ese esclavo fiel y discreto, ese siervo fiel y prudente, pero era eso, solamente dio un alimento al tiempo apropiado, pero no es todo el alimento, ni tampoco necesitaba el hermano Russell que alguien lo sucediera como si fuera un rey, que tenía que heredar un reino. Simplemente él fue un mensajero, el mensajero de la Odisea, que dio un mensaje que fue utilizado por Dios para corregir algunas cosas, pero no significa que él fuera infalible, ni que tampoco sus escritos fueran parte del canon bíblico. El hermano Russell pudo tener errores y de hecho los tuvo, los cuales en ciertos momentos los llegó a aceptar sus errores y hizo las modificaciones pertinentes, y también les pedí a los hermanos por eso que estudiaran la Biblia, porque la salvación es individual, hermanos. Para aquellos que escuchen este video, que sean testigos de Jehová, recuerden que la salvación es individual y por eso nosotros rechazamos, y en aquel tiempo rechazaron al juez Rutherford, y nosotros rechazamos un cuerpo gobernante o cualquier autoridad que se asuma como teocrática y que quiera gobernar a las congregaciones. Por eso creemos que la sociedad Watchtower, ya en manos del juez Rutherford, estaba tratando de atraer discípulos para sí mismo y trataba de sujetar a las congregaciones a sí mismo, haciendo que ellas le rindieran prácticamente su fidelidad. Y sabemos que la fidelidad únicamente es a Jesucristo y es a Jehová. No podemos darle esa fidelidad a un hombre. Por esa razón no estamos a favor. Sabemos que esto sí se cumplió porque actualmente las congregaciones de los testigos de Jehová pues están sujetas a la cabeza, ¿no? Que es el cuerpo gobernante, o en su tiempo a los presidentes de la Watchtower, que en su tiempo fue el juez Rutherford y Nathan Knorr.
Entonces, sí logró el cometido el juez Rutherford, pero por esa misma razón los estudiantes de la Biblia abandonaron a la Watchtower, porque no aceptaron que hubiera una cabeza humana en la congregación, porque no es bíblico. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. Aquellos que se negaron a aceptar esta nueva interpretación de las escrituras, pues como ustedes saben, pues sufrieron pues de alguna forma pues ciertas negativas de este grupo de estudiantes de la Biblia que después se convirtió en testigos de Jehová. Y pues bueno, entonces hubo grandes problemas allí. Ya no fue lo mismo y por eso abandonaron todo esto. El hermano Ronald cita a otro hermano que fue un miembro prominente de los estudiantes de la Biblia mientras el hermano Russell estaba vivo, y cita sus palabras de este hermano que se llama Morton Edgar. Y menciona Morton Edgar que la palabra organización, pues definitivamente, al igual que la palabra Trinidad u otro tipo de términos, pues no existe en la Biblia, y que su uso puede conducir a un error. La palabra bíblica es el reino, y nuestro Señor dijo claramente que el reino de Dios no vendrá con grandes manifestaciones, ¿no? O no será así tan exuberante, según lo que dice Lucas 17:20. Por lo tanto, no hay ninguna organización visible de Dios en la tierra, como lo comenzó a decir el juez Rutherford. De hecho, voy a leer directamente de la Biblia este pasaje para que lo entendamos. Es Lucas 20, no es cierto, Lucas 17:20. Dice lo siguiente: habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendría el reino, Jesús les respondió: el reino de Dios no viene con señales visibles. El hermano Morton menciona todavía o continúa hablando y dice que el hermano Russell pues nos advirtió muchas veces en contra de las organizaciones. De hecho, les voy a poner el comentario de la caja de comentarios, les voy a dejar por escrito un video, enlace donde se habla acerca de lo que hablaba el hermano Russell respecto a las organizaciones religiosas. Pero bueno, el hermano nos dice que el hermano Russell nos advirtió muchas veces en contra de las organizaciones y cuán insensatos podríamos llegar a ser si no prestamos atención a esta advertencia. Ciertamente, creer que un sistema u organización religiosa es el único medio para poder ser de agrado al Padre y que nuestras alabanzas y nuestros servicios sean de su agrado, pues provocaría ver de forma torcida lo que es el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es la cabeza de la iglesia y es por medio del que toda rodilla se tiene que doblar hacia él, no mediante una organización. De hecho, no tenemos por qué doblar la rodilla ante ninguna otra persona o ninguna organización, ni ningún jefe de ninguna organización, porque al único al que debemos de doblar rodillas es al Padre en el nombre de Jesucristo, que eso es lo que dice la Biblia, que en el no dice para que toda rodilla se doble delante de Dios por medio de Jesucristo. No debemos de doblar nuestra rodilla, o sea, servirles a otros seres humanos, ninguna cabeza o jefe de ninguna organización religiosa. Me sigue mencionando el hermano Morton. Yo por mi parte, pues repudio completamente el hablar sobre este tema de una organización visible de Dios en la tierra durante esta edad del Evangelio, ya que este tipo de temas, este tipo de cosas o esta charla, perdón hermanos, estoy traduciéndolo, no es fácil a veces. Ese tipo de charla, menciona literalmente el hermano, es peligrosa, ¿no? El hablar de estas cosas o estar pensando en ello es peligroso y da lugar a todo tipo de persecuciones y reclamos impíos, como puede ver cualquiera que esté consagrado en su mente, ¿no? Que tenga una consagración mental.
Cuando el hermano Russell vivió, nuestro querido hermano Russell vivió, nos advirtió con más fuerza nos advirtió de manera más fuerte que sobre otros temas respecto a este tipo de sociedades u organizaciones. Pero el juez Rutherford aparentemente no entiende lo suficiente como para mantenerse al margen. Y menciona el hermano Morton en el primer capítulo del primer volumen de los estudios en las escrituras, o sea, el plan divino de las edades. El hermano Russell habla de esta idea falsa de la iglesia nominal que tiene actualmente, en esta condición actual que presenta, que cree que es la única agencia por la cual se puede recuperar el mundo del pecado. Y de hecho él estaba ya vinculando a la organización del juez Rutherford con la iglesia o con la cristiandad, vamos a llamarlo con la cristiandad o la iglesia nominal, en creer que ellos son los únicos, la única agencia en la tierra con la cual el humano puede recuperarse del pecado y ser salvo. Eso no es algo que nosotros creamos, ¿no? Y vemos que eso es un error en el cual ha caído la cristiandad. Y también cayó el juez Rutherford y actualmente pues los testigos de Jehová. Y aclaro que no tenemos nada contra ellos, solamente que queremos dejar claro cuál es la diferencia doctrinal también que nosotros manejamos con ellos. De lo anterior, pues bueno, se puede deducir o nos podemos dar cuenta que el hermano Morton Edgar no había estado asociado con esta organización naciente y que repudió la organización que el juez Rutherford estaba creando en ese momento. Ciertamente, los estudiantes de la Biblia, en general, en ese momento o en esos años, tenían ese mismo criterio. Los estudiantes también rechazaron a la organización naciente por este tema, porque no aceptaron una cabeza humana que podía conducir a más grandes problemas. De hecho, pues no nos vamos a gozar obviamente en el dolor ajeno porque creemos que los testigos de Jehová, como muchas otras religiones, pues creen fielmente que están sirviendo a Dios. Y es triste, ¿no? Porque muchos de nosotros, hasta familiares, tenemos en esa religión y vemos que han dedicado sus vidas y es triste ver que ellos han dedicado su vida en algo que no les trajo felicidad. Y que actualmente este liderazgo que se efectuó dentro de la nueva organización naciente le dio la razón a los estudiantes de la Biblia que desertaron, porque ahora la sociedad Watchtower y sus miembros prominentes tienen grandes problemas a nivel mundial con temas muy delicados. No los vamos a nombrar porque tampoco vamos a hacer no vamos a estar hablando tan mal de los hermanos porque a pesar de todo yo en lo personal los respeto porque son seres humanos y también sufren como nosotros y no es fácil ver que una religión a la cual uno le ha dedicado muchos años pues no a lo mejor no fue la mejor idea, ¿no? Pero muchos seguramente que van a oír este video, que están oyendo este video, saben a lo que me refiero. Tienen muchos problemas alrededor del mundo con temas muy delicados y creo que ha sido por culpa de esta situación. Confiar en los hombres no es correcto en la Biblia. La única cabeza de la congregación es Jesucristo. Y nosotros invitamos, o yo invito, y seguramente los hermanos en todo el mundo, los hermanos que somos parte de la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia o la Asociación Mundial de Estudiantes de la Biblia en cada país, en cada región, pues nosotros los invitamos a que realmente estudien la Biblia y que no acepten una cabeza, porque bien dice en la traducción del Nuevo Mundo, o en la versión anterior de la traducción del Nuevo Mundo, dice que bien sé yo que al hombre no le pertenece ni siquiera dar un paso. No debemos de confiar en los hombres, debemos de confiar en Dios y en la Biblia, únicamente en la Biblia, y que Jesucristo nos está dirigiendo por Espíritu Santo. Él es el canal de Dios por el cual nos guía, porque Él es la cabeza de la congregación y utiliza al Espíritu Santo.
Entonces, hoy vemos que sí hubo problemas y que hay problemas delicados derivados a tener una cabeza humana. Nosotros por nuestra parte únicamente nos limitamos a decir que los estudiantes de la Biblia originales no fueron testigos de Jehová. Muchos hermanos de corazón sincero desertaron. Pero bueno, espero que les guste este video y cualquier comentario, por favor déjenlo en la caja de los comentarios.